Bueno, la última parte de esta sesión de videos que está preparada para tercero de secundaria está en relación a la unidad 2C en la página 17, donde encontramos el hecho y el tema de nombres contables y nombres incontables o no contables. Obviamente acudimos nuevamente al conocimiento que tenemos del año pasado. Hemos visto en segundo de secundaria los nombres contables, que es todo objeto, toda cosa que se pueda contar, y lo incontable obviamente ya sabemos qué es. Podemos contar los libros por unidades, podemos contar a las personas, podemos no podemos contar el agua, porque viene el líquido, no podemos contar la sal, el azúcar, no podemos contar la arena, no podemos contar el aceite, lo que es líquido y lo que podemos encontrar en polvo. Gran parte del tiempo esa es la diferencia básica que se va a utilizar para los nombres contables y los nombres no contables. Pero para esto utilizamos algo que ya conocemos y hemos visto hace mucho con los estudiantes de tercero de secundaria, en primero y en segundo de secundaria previamente. Con las personas que son nuevas hay que tener mucho cuidado, sin embargo la explicación va a ir desde un principio. Para cuando hablamos de nombres contables, que en inglés son count nouns, o hablamos de nombres no contables, que en inglés son los non-count, los nombres no contables, non-count nouns, debemos entender que vamos a utilizar un patrón, una estructura que ya la habíamos conocido, o si no, la vamos a conocer. Vamos a utilizar there is y there are. There is hace referencia a hay o existen. Hay o existe. O en el caso del plural, existen. Si utilizamos there is, es hay y existe. Si utilizamos there are, es hay o existen. El ejemplo que les puedo dar va a estar a través de algo que ya conocemos con mis estudiantes y con los que no vamos a verlo ahora. Recordamos esta estructura de las oraciones: sujeto, verbo y objeto. There is y también there are. El sujeto para there is, y lo vamos a marcar así, pese a que muchos libros no lo indican de esta forma, yo lo voy a entender para que se pueda explicar de esta forma. There, en ambos casos, va a ser nuestro sujeto. Is va a ser nuestro verbo y are va a ser nuestro verbo. Lo que nos faltaría acá es revisar el tema del objeto. Entonces, ¿qué también debemos saber para los nombres contables y no contables? El uso que vamos a hacer de dos palabritas, some y any. Some para hablar de oraciones afirmativas y any para hablar de oraciones negativas y también preguntas. Some significa algo, algunos, algunas, alguna, etc. en algo afirmativo. Any, ninguna, nada, y también obviamente en oraciones negativas y también en interrogativas. Debemos tener cuidado en ese sentido. Pero si trabajamos con la forma afirmativa, vamos a ver el ejemplo que tenemos en los libros. Anotamos el ejemplo y vemos el siguiente. There's some chicken. There is some chicken. Hay algo de pollo. Vamos con una oración en cuanto a la forma de plural. There are. Y el libro nos marca esto. There are some sandwiches. Hay algunos sándwiches. Vuelvo a recalcar. Some se va a utilizar en oraciones afirmativas. Lo que hemos visto acá. Pero, ¿qué hacemos en oraciones negativas? Vamos a cambiar esta misma oración en forma negativa. Entonces, la oración viene a ser there is, copio las dos, there are. Pero, ¿qué nos está pidiendo la parte de la oración negativa? El uso de not.
There is not, there are not. La pregunta es, ¿utilizo some? No. Utilizo ahora any, porque dijimos que any se va a utilizar en oraciones negativas. Ponemos en ambos casos, por hecho, there is not any chicken and there is not, or there are not any sandwiches. Sandwiches, chicken. Debemos tener cuidado en este uso, puesto que, nuevamente, las oraciones afirmativas van a tener some y las oraciones negativas any. ¿Qué pasa en el tema de oraciones interrogativas, en el tema de las preguntas? Empezamos con el verbo, el sujeto, el objeto y el signo de interrogación. Obviamente eso hace referencia a oraciones interrogativas. ¿Cómo serían entonces las oraciones? Vendríamos a tener oraciones como is o are, is there e incluso are there. Pero al ser oraciones interrogativas, ¿qué vamos a utilizar? Nuevamente les dije, para hacer oraciones interrogativas utilizamos any. Is there any o are there any? Y lo que continúa es, is there any chicken? Signo de interrogación. Are there any sandwiches? Entonces, recordamos una cosa, vamos a utilizar some en oraciones afirmativas, vamos a utilizar any en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. Vamos a utilizar some en oraciones afirmativas, no importa si son singulares o si son plurales. Vamos a utilizar any en oraciones negativas e interrogativas, no importa si son singulares o plurales, en ambos casos. Pero ¿qué pasa con las respuestas? Recordamos el tema de las respuestas y las respuestas van a estar en cuanto a sí y no. ¿Qué utilizamos? Mismo sujeto, mismo verbo, mismo sujeto, mismo verbo, pero utilizamos not. Ejemplo, is there any chicken? Respuesta, yes, there is. Voy a utilizar lo mismo que estoy utilizando en mi pregunta. Are there any sandwiches? No, there are not. Obviamente, bajo todo esto podemos utilizar lo que un día les expliqué, que son las famosas contracciones. Isn't por un lado, pero también podemos utilizar aren't por el otro. Entonces, nuevamente, y para cerrar esto con un pequeño resumen, utilizamos en nombres contables y no contables la oración con there is o there are. ¿Qué significa there is y qué significa there are? There is significa hay y también existe. There are significa hay y existen. También utilizamos some y any, les había dicho, some en oraciones afirmativas, any en oraciones negativas y en preguntas. Vamos a hacer uso de lo que ya habíamos estudiado tiempo atrás con el verbo to be y básicamente va a consistir en cambiar los elementos que tenemos en nuestras estructuras gramaticales. Debo recordarles por último que some va a poder ser utilizado en oraciones con nombres no contables y nombres contables, así como lo vemos en el libro. Pero vamos a utilizar en el caso de no contables también el any. Y también en el caso de la forma negativa, como les había explicado. Algo que el libro muestra es el uso de no. El uso de no en la siguiente oración. Por ejemplo, la oración que yo tengo es there are not any sandwiches. También tengo la oración there is not any chicken. ¿Cómo puedo utilizar otro elemento que surge en nuestro libro, como es la palabra no, en una oración? El no solamente se va a utilizar en oraciones negativas. ¿Cómo vamos a utilizar esto? There is, vamos a poner el no reemplazando no y any. There is no chicken and there are no sandwiches. Es fácil el uso del no. Vuelvo a repetirles, para cualquier duda que tengan, pueden escribirme o pueden mandarme un mensaje.